Un saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, todos los hermanos en la fe, todos los amigos, todas las personas. Les saludo a todos en nombre, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey. Saludando a todo el pueblo del Señor, a todos los amigos y hermanos en la fe, y asimismo deseando que hayan tenido un día de reposo en el gozo, en la presencia del Eterno, en el gozo, en el shalom del Señor, ¿verdad? En la paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz del Eterno que sobrepasa toda adversidad, toda situación, toda circunstancia, incluso dura que estemos atravesando, ¿verdad? Y que aún en medio de esa circunstancia podamos tener la paz del Señor en nuestra vida, ¿verdad? Deseando que hayan tenido todos un hermoso y excelente día de reposo, en la presencia, en el gozo, en la comunión con el Eterno, ¿verdad? Y asimismo en la comunión con los hermanos, en las comunidades donde se congregan, en la comunión con las personas, ¿cierto? Y aún desde sus casas, desde sus hogares, en esa comunión con el Espíritu del Señor, ¿verdad? Entonces que en esta noche podamos meditar incluso en la palabra del Eterno, instruirnos en ese manual de instrucción que es la palabra del Señor para con nosotros, ¿verdad? Para con su pueblo, para con sus hijos. Bendito y exaltado es tu nombre, Padre eterno. Gracias te damos, Rey, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Rey. Gracias porque son nuevas, tu misericordia es nueva, tu gran amor cada mañana, Adonai, para con nosotros, para con tus hijos, para con tu pueblo, Rey eterno. Y nos presentamos en este momento ante ti, agradecidos por este hermoso día de reposo que nos has dado, Padre eterno, para asimismo gozarnos, deleitarnos en tu presencia, para asimismo, Rey, en este día instruirnos en tu palabra, para asimismo este día, Padre eterno, poder gozarnos en ti, Rey. Bendice a todos tus hijos, a todo tu pueblo, en toda nación donde se encuentren, a toda persona, Padre eterno incluso. Bendice, Padre, y que seas tú a través de tu poder divino, trayendo el conocimiento de tu palabra, trayendo esa paz en medio de las circunstancias a todos tus hijos, a todo tu pueblo, Rey. Instrúyenos por medio de tu Ruach HaKodesh en esta noche, en esta tarde, Padre, en tu palabra, Adonai, y que podamos asimismo poder ampliar ese conocimiento en tu palabra, que podamos día a día, en amor a ti, obedecer tu palabra, ser dirigidos a través de tu palabra, Señor, a través de los méritos de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Un saludo muy especial a Oscar Camargo, que sea el Padre Eterno guardando, bendiciendo su vida, cada día de su vida sea el Señor dirigiendo, obrando, trayendo paz a su vida y a cada día de su vida a través del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. En la circunstancia que esté atravesando, sea el Señor trayendo paz a su vida, obrando, guardando, ayudando, ¿cierto? Y que esa paz la podemos encontrar solo en Él. En alguna otra cosa no se encuentra, solo en el Señor, ¿verdad? Y que Él es nuestro refugio, Él es nuestro refugio, Él es nuestro sustento, Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, el que nos guarda, ¿verdad? El que nos guía. Antes de escudriñar en la palabra del Señor y hablar un poco referente al día de Yom Kippur, lo cual desde el hebreo se conoce como Yom Kippur, ¿verdad? Lo cual es el día de expiación, se ha conocido también como el día del perdón, ¿verdad? Lo cual está escrito en la Biblia, ¿verdad? Que es una de las fiestas de las cuales el Dios eterno dio al pueblo de Israel, dio a su pueblo para que asimismo celebrara estas fiestas en honor a Él, ¿verdad? En honor al Señor. Lo cual se encuentra en Levíticos capítulo 23. Ahí se encuentran las fiestas bíblicas, las fiestas que el Señor dijo que se celebrasen en honor a Él, para glorificar su nombre, que precisamente ya estamos en las últimas 3 fiestas bíblicas que se celebran este mes. Hace unos días atrás, el primer día del mes séptimo bíblico, se celebró
Yom Teruah, lo cual también se conoce como el día de las trompetas, o el día del toque del shofar, o el día del sonido, ¿verdad? Y ahora, mañana después de caer el atardecer, mañana después de caer el sol, inicia el día de el perdón, o el día de expiación, ¿verdad? Y se puede entender de varias formas, lo cual también hace parte de estas últimas 3 fiestas de este año del calendario bíblico, y que después se aproximan otras fiestas, ¿verdad? En pocos días se aproximan otras fiestas. Vamos a entonar una alabanza al Eterno, yo creo, vamos a darle alabanza al Creador, al nombre del Señor, entonar, porque Él es bueno, y para siempre su misericordia, ¿verdad? Y asimismo vamos a escudriñar un poco acerca de esta fiesta, acerca de este día, lo que simboliza, el símbolo que tiene, aún hablando desde la escritura, ¿verdad? Y proféticamente lo que significa, hacia dónde nos lleva esta fiesta, ¿verdad? Dulce refugio en la tormenta es Yeshua el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Yeshua mi Adonai. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Amén. Exaltado sea el nombre del Señor. Él es nuestro amigo fiel, nuestro guardador. Él es nuestro refugio en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, en medio de la dificultad. Es nuestro sustento, nuestro proveedor, quien nos da fuerza, salud, y asimismo nos bendice día a día, ¿verdad? Entonces, decía que estamos próximos. Mañana, al caer el atardecer, el sol, comienza el día de Yom Kippur en hebreo, ¿verdad? Día de la expiación, fiesta bíblica, que comienza desde el atardecer del domingo hasta el atardecer del día lunes, ¿verdad? Lo cual comúnmente se conoce bíblicamente como el día de expiación, ¿verdad? También se ha entendido como el día del perdón, ¿verdad? Incluso. Por lo tanto, vemos muchas veces que precisamente en este día las personas se piden perdón mutuamente por las faltas, las ofensas, por si ofendí a mi prójimo, por si le agredí, entonces le pido perdón, ¿verdad? Y se ha tomado como el día del perdón, en el cual todo el mundo se perdona a sí mismo las faltas y las ofensas, y hay un tipo como que de llegar a cuentas con las personas, ¿verdad? Y asimismo con Dios, con el Eterno, acercarnos a la presencia del Señor y pedirles perdón y como entregar cuentas al Eterno, quedar a paz con el Señor, reconocer, ¿verdad? Se ha tomado de esa forma, ¿cierto? Pero que debemos entender que esta festividad, proféticamente hablando, se refiere también al retorno de Yeshua, o el que conocimos dentro de muchos lugares como Jesús, Jesucristo o Jesús, ¿verdad? Lo cual en hebreo su nombre es Yeshua, en hebreo, su nombre hebreo, ¿verdad? Y
el retorno de Yeshua. Esta fiesta señala y nos apunta precisamente al retorno de Yeshua, cuando Yeshua retorne a esta tierra, ¿verdad? Como lo dice la Escritura, ¿verdad? Y que podemos aún mirar desde varias perspectivas bíblicamente acerca de esto, ¿cierto que sí? Lo cual, por ejemplo, hoy es el día 9, comenzó el día 9 del mes séptimo del calendario bíblico, ¿verdad? No estoy hablando del calendario gregoriano, no, el calendario bíblico, ¿sí? Lo cual esta fiesta se celebra el día 10 del calendario bíblico, ¿verdad? Y que hace unos días, por ejemplo, desde el mes sexto, desde el primer día del mes sexto hasta el primer día del mes séptimo, donde se celebró Yom Teruah, o el día del sonido, el día del clamor, día de la trompeta, ¿cierto? Ahí hay 30 días, desde el primer día del sexto mes al primer día del séptimo mes, ahí hay 30 días, ¿verdad? Y que desde el primer día hasta el día 10 hay 40 días, y en el día 10 precisamente es donde se celebra esta fiesta. Son 40 días completos, ¿verdad? 40 días en donde llega a este punto, ¿verdad? Y que podemos entender bíblicamente, ¿cierto? Acerca de estos 40 días. ¿Por qué precisamente son 40 días desde el mes sexto hasta el día 10 del mes séptimo para que se celebre esta fiesta? ¿Verdad? Lo cual podemos entender incluso a qué se refiere, ¿cierto que sí? Son 40 días de preparación. Son 40 días donde el pueblo del Señor, ¿verdad? En la nación donde esté, donde se encuentre, debe prepararse. Es un tiempo de retorno al Señor incluso, ¿verdad? Es un tiempo como que donde el Eterno da misericordia. Hay una misericordia y una gracia del Señor para con el ser humano, para con todas las personas, para con todo su pueblo, para que nos volvamos de corazón a Él, ¿verdad? Es un tiempo, 40 días, para reconocer nuestras transgresiones ante los ojos del Señor, reconocer que somos humanos, que somos imperfectos, que le fallamos de una u otra forma, ¿verdad? Y devolvernos al Señor de corazón, ¿verdad que sí? Son 40 días de arrepentimiento, de purificarnos físicamente, asimismo espiritualmente, ¿cierto? De ser sinceros ante el Señor y asimismo comenzar a ser dirigidos en obediencia y en amor a Él, a su palabra, ¿verdad? A los mandamientos del Señor, ¿cierto? Este tiempo es para eso, porque ya al llegar a estas fechas precisamente nos apuntan retorno de Yeshua, nos apuntan muchos eventos y muchos sucesos que van a ocurrir, ¿verdad? De los cuales habla la Escritura, pero que este tiempo podemos entenderlo, ¿verdad? Podemos ver que este número 40 días son desde el primer día del mes sexto hasta el día 10 del mes séptimo, son 40 días que tienen un significado muy importante. Tiene un significado muy importante dentro de la Torá, dentro de la Escritura, la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Qué es la Torá? Para el que no sabe, son las instrucciones y los mandamientos del Señor, ¿cierto? Esa es la Torá, ¿cierto? Lo cual en la Biblia se conoce como en el Antiguo Testamento como el Pentateuco, ¿sí? La Torá son las instrucciones del Señor que dejó al pueblo de Él, a su pueblo, al pueblo de Israel, y que hoy día está disperso entre las naciones, ¿verdad? Entonces tiene un significado muy importante en la Escritura, el número 40. Este número 40 representa cambio, representa incluso transición, un cambio en nuestra vida. Representa la idea de una renovación física, espiritual, ¿verdad? En todo sentido. Incluso también representa un nuevo comienzo, da inicio a algo, a un nuevo comienzo, a una nueva etapa, ¿verdad? Que eso es lo que representa el número 40, bíblicamente, desde la Escritura, lo cual podemos ver también en la Escritura y entender desde Génesis,
desde Bereshit o Génesis, el primer libro de la Biblia, ¿cierto? Que la tierra se había corrompido y el ser humano se había dejado del Creador. La tierra se había corrompido en su totalidad y el ser humano se había alejado del Señor. Siguiendo sus propios caminos, el ser humano prefirió agradarse a sí mismo y dejar las ordenanzas del Señor a un lado, ¿verdad? ¿Y qué pasa aquí, en ese momento de la historia que ocurrió, ¿cierto? El Eterno no vio mucha gente que fuese justa ante sus ojos, que hiciese lo correcto ante los ojos de Él. Todo el mundo hacía lo incorrecto, todo el mundo hacía maldad. Pero hubo un hombre o una familia que el Eterno vio que eran justos, ¿verdad? Aquí debemos entender como personas, como pueblo de Israel, como pueblo del Señor y como personas, que aquí no nos encierra una religión en especial o un pensamiento dogmático religioso en especial, no, porque incluso cuando antes de la creación o cuando estaba este suceso que la tierra estaba corrompida en su totalidad, allí no habían religiones, allí no habían pensamientos dogmáticos religiosos que nos atan allí y es que debo pertenecer a X o Y grupo o religión, porque si no, entonces no. Simplemente eran una familia que agradaba al Señor, que hacía lo correcto ante los ojos del Señor, porque desde el principio, desde Adán, el Eterno le dio instrucciones a Adán, y de ahí para acá las generaciones obedecían al Señor, adoraban al Eterno, al único y soberano Dios, al Rey Eterno, ¿verdad? Y eran instruidos por Él, ¿verdad? Agradar y hacer lo correcto ante los ojos del Eterno, ¿cierto? Y solamente una familia fue la única sobre la tierra que agradaba al Señor, que era justo ante los ojos del Señor, que hacían lo bueno y lo correcto. Incluso lo podemos entender desde una perspectiva moral, humana. Moralmente hacía lo correcto ante los ojos del Creador, ¿verdad? Lo cual fue la familia del hombre, el patriarca Noé, ¿cierto? Lo cual era Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 mujeres de sus hijos, dice la Escritura, ¿verdad? Y por ende, el Eterno le da una ordenanza, una instrucción a Noé de construir un arca de cierto tamaño, con cierta estructura, ¿cierto? Le da todo en detalle, ¿verdad? Porque el Eterno decide traer un diluvio sobre la tierra, ¿verdad? Trae un diluvio sobre la tierra para desarraigar esa maldad que había sobre la tierra, para desarraigar toda esa contaminación de pecado, de transgresión que había, ¿verdad? Y lo cual muy bien todos yo creo que conocemos la historia, ¿verdad? Que está en Génesis capítulo 7 incluso. Para el que no sabe la historia puede ir a la Biblia y leerla y entenderla. En la comunión con el Eterno, con el Espíritu del Señor, poder incluso ampliar ese conocimiento en la Escritura, ¿verdad? Pero podemos ver que fueron 40 días y 40 noches lloviendo sobre la tierra, ¿verdad? Entonces vemos que este número 40 tiene algo simbólico desde la Escritura, ¿verdad? Son 40 días desde el mes sexto al mes séptimo, al día 10 del mes séptimo, bíblico, para que que la humanidad se vuelva al Creador. Y no solo esto, hay mucho tiempo que el Señor nos deja, ¿verdad? Pero que aquí podemos ver que ese diluvio que hubo sobre la tierra, de cierta forma, purificó la contaminación que había sobre la tierra, el pecado, la maldad, purificó la tierra, ¿verdad? Hubo un cambio incluso en la tierra, ¿verdad? Donde se levantó una nueva generación sobre la humanidad, desde Noé y su familia, sus hijos, otra vez. Hubo un comienzo en la tierra, ¿verdad? Hubo un cambio, un comienzo, ¿cierto? Entonces podemos ver que este número 40 bíblicamente tiene que ver con eso, cambio, ¿cierto? Comienzos, nuevas etapas, ¿cierto? Lo cual fueron 40 días, 40 noches, ¿verdad que sí? También podemos ver que cuando el eterno Dios a través de Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? De la esclavitud en Egipto y los lleva al desierto, podemos ver que
cuando el Señor los lleva al monte Sinaí para entregarles las instrucciones, los mandamientos, para que comiencen a ser un pueblo apartado para agradar al Señor, ¿cierto? A través de estas instrucciones y estos mandamientos que están en la Escritura, en la Biblia, podemos ver que Moshe duró 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, en la cima del monte, ¿verdad? Recibiendo la Torá, recibiendo las instrucciones del Señor, ¿cierto? Lo cual se encuentra en la Escritura, en Éxodo y en Deuteronomio, capítulo 9, del 9 al 12, ¿verdad? Dice la Escritura que este pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor los sacó de allá y que con ellos también vinieron egipcios viendo todo lo que el Eterno Dios hizo allá, también venían personas gentiles con ellos, ¿verdad? Pero que para el Eterno eso no fue causa de excluirlos, sino que incluso los incluyó dentro de su pueblo porque decidieron unirse al pueblo de Israel, seguirles, ¿verdad? Vivir de acuerdo al pueblo de Israel, pero para agradarle al Eterno, ser un pueblo obediente al Eterno por todo lo que vieron cómo se había movido el Señor en Egipto, ¿verdad? Lo cual dice la Escritura que el pueblo, al ver que Moshe duró mucho tiempo y no descendía del monte, ellos se desviaron, ¿verdad? Se cansaron de esperar y se desviaron. Y que consultaron a Aarón, hermano de Moisés y sacerdote, después vino a ser el sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote, según el orden levítico de sacerdotes dispuestos al servicio del Señor, ¿verdad? Y que se desviaron y comenzaron a adorar un becerro de oro, fundieron una imagen, ¿verdad? Un becerro de oro, y comenzaron a adorarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente esa era la tradición que ellos traían de Egipto, eso era lo que ellos por mucho tiempo habían estado allá mezclados, en la idolatría de Egipto, en las costumbres y tradiciones de Egipto. Tanto que ya esto ya les parecía normal, parecían que como que esto era Dios, estas figuras representan al Eterno, y hay que hacerlo así, ¿verdad? Entonces podemos ver que traían esa contaminación de Egipto, muchas cosas traían de allá, pero que por eso el Señor los saca de allá para que sean ahora un pueblo aparte, para que viva ya no de acuerdo a las tradiciones de allá, de las naciones, podríamos decirlo, sino para que vivan ya de acuerdo a los mandamientos e instrucciones del Señor, para que agraden a sí mismo al Señor y a sí mismos sean un pueblo separado para agradarlo, un pueblo aparte, ¿verdad? Un pueblo que de corazón agrade al Todopoderoso, ¿verdad? Lo cual dice la Escritura que el pueblo se cansó, comenzar a adorar estos ídolos, comenzaron a desviarse, en hacer cuestiones que al Eterno no le agradaron, ¿verdad? Pero que había una consecuencia, hay una consecuencia. La consecuencia de que la humanidad se desviara y comenzara moralmente y en todo sentido a desviarse y a hacer lo contrario a lo que el Eterno Dios dice, la consecuencia fue el diluvio, ¿verdad? Esa fue la consecuencia, esa fue la aflicción sobre la tierra, una aflicción o una consecuencia, el diluvio, pero que hubo un medio por el cual la gente se pudo haber librado, salvado de ese diluvio, el arca que construyó Noé, ¿verdad? Pero no quisieron, ¿cierto? Y esa fue la consecuencia. Ahora aquí mismo igual el pueblo del Señor, después de que el Eterno en su infinita gracia y misericordia los saca de allá porque ve la opresión sobre ellos, ve la injusticia sobre ellos, ¿verdad? Dice la Escritura que el Eterno viendo esto los iba a destruir, iba a destruirles, esa era la consecuencia. ¿Por qué? Porque eran un pueblo muy duro de corazón, un pueblo que querían ir en pos de sus propios caminos, ¿verdad? Lo cual dice en la Escritura en Deuteronomios, libro de Deuteronomio o de Barín en la Torá, capítulo 9 del verso 13 al verso 20, la consecuencia era de ser destruido, ¿cierto? Y de hacer una nueva generación o una nueva descendencia de la humanidad a través de Moisés. Ese era el plan del Señor, porque los vio tan duros los miró en su corazón
que era un pueblo tan duro que simplemente iba tras su propio corazón, haciendo lo que le agradara a sí mismo y no lo que le agradaba al Eterno. Eso era lo que iba a hacer el Eterno, así mismo como lo hizo con Noé, destruyó toda esa humanidad, toda esa maldad y levantó una nueva generación a través de Noé. Y en este caso el Eterno iba a hacer lo mismo con Moisés, ¿verdad? Pero dice que Moisés se postró ante el Eterno, se postró en clamor, se postró en oración, en súplica al Eterno, ¿verdad? Durante 40 días, como en el monte Sinaí, como durante 40 días, como cuando él estaba allá arriba recibiendo las instrucciones del Eterno durante 40 días, asimismo, cuando Moisés desciende y ve al pueblo en el desorden, en la maldad, en la transgresión, dice la Escritura que él quebró esas primeras tablas o esas instrucciones primeras que el Dios le había dado, ¿verdad? Pero dice que se postró ante el Señor durante otros 40 días para que el eterno Dios no los destruyera a ellos, ¿verdad? Para que el eterno Dios no los fuera a destruir, ¿cierto? A causa de todo el pecado del pueblo. ¿Cierto que sí? Lo cual está en Deuteronomios capítulo 9, del verso 22 al verso 25. 40 días de clamor, súplica, quebranto ante el Señor, pidiendo por todo el pueblo de Israel que el Señor había sacado de Egipto para que el eterno Dios no los fuese destruido, para que el eterno Dios tuviese misericordia y les perdonase y que ellos volviesen nuevamente a purificarse, levantarse y agradar al Señor, empezar a hacer lo que el Señor le agrada, ¿verdad? Lo cual, asimismo, el Eterno le da mucho después unas nuevas tablas de instrucciones. Vuelve nuevamente, él hace las tablas, ¿verdad? Y sube allá al monte para recibir las instrucciones del Eterno nuevamente. Pero que podemos ver que, aunque el Eterno escuchó el clamor de Moisés, y atendió a ese clamor, el Eterno es un Dios compasivo, lleno de amor, de misericordia, ¿verdad? Que dice la Escritura que el Eterno, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Un corazón que en realidad se postra ante el Señor y de corazón se arrepiente, el Señor no desprecia ese corazón así. El Señor lo recibe y el Señor perdona, lo levanta nuevamente, ¿verdad? Pero que podemos ver que ese día, cuando el pueblo hizo esto, la Escritura dice que hubo una aflicción igual en medio de ellos, hubo consecuencia. Algunos fueron exterminados, ¿verdad? Y que esa es la consecuencia, a causa de la transgresión y la aflicción que viene después como consecuencia, pero que aún así el Eterno tiene misericordia, ¿verdad? El Eterno tiene misericordia de todas maneras, ¿cierto? Asimismo fueron 40 años lo que duró el pueblo de Israel en el desierto. Fueron 40 años, ¿cierto? El pueblo de Israel no era para que fuese durado tanto tiempo en el desierto, después de haber salido de Egipto, ¿no? Porque era salir de Egipto, caminar y llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Pero porque fue un pueblo muy duro de corazón, muy rebelde. Fue un pueblo que no confiaba en el Eterno después de todo el poder que el Eterno manifestó en Egipto, después de que el Eterno abriera el mar en dos y ellos pudieran pasar, y que después que el ejército del faraón fuera atrás de ellos a destruirles, el Eterno cerrarles el mar y destruir al ejército del faraón, y el pueblo de Israel viendo todo esto, nuestros antepasados viendo todas estas maravillas del Señor hacia con ellos, no creían en el Señor, no creían en la palabra, desobedecían igualmente, ¿verdad? Como por ejemplo también cuando el Eterno les dice que vayan y espíen, o vayan y miren la tierra prometida, la tierra que Él les había prometido, que vayan y la exploren, ¿verdad? Para que después puedan ir y tomar posesión de ella. Asimismo, dice la Escritura que fueron un pueblo que no obedecieron al Señor, de duro corazón, que no hacían lo correcto ante los ojos del Creador, ¿verdad? Como está en Números capítulo 13, versículo 25, ¿verdad? Pero que por ese motivo, porque no creyeron al Señor, porque no obedecieron cuando el Eterno les dijo, vayan y exploren la tierra, vayan, ¿cierto? Algunos fueron
y llegaron hablando mal de la tierra. No, esto no, eso es así, eso es asado. Llegaron hablando mal de la tierra que el Señor les había prometido de dar a nuestros antepasados, ¿verdad? Y que esa fue la consecuencia de durar tanto tiempo en el desierto, ¿verdad? La aflicción fue esa. Pero que aún en medio de la aflicción, el Eterno está allí, guardando al pueblo de Israel. El Eterno guardó al pueblo de Israel de muchas cosas. Les libró, ¿cierto? Les dio alimento, les dio codornices para que comieran carne, les dio maná del cielo para que se alimentaran, les dio agua de una peña, una roca en el desierto, brotar agua, una fuente de agua, y ellos poder tomar agua de allí y ser saciados, ¿verdad? Una nube cubrirles en el día para que el sol y el calor del desierto no les matase o no les hiciese daño, los cubría una nube de día. Y para que el frío de la noche no les hiciera daño, los cubría una columna de fuego, dice la Escritura, ¿verdad? Algo allá arriba que los cubría, una nube de fuego, podríamos decir, algo caliente que les cubría y no permitía que les pasara nada. Aún así, el Padre Eterno, en medio de la desobediencia del pueblo de Israel, nuestros antepasados, el Señor en su infinita misericordia y amor les guardaba, les bendecía, obraba a favor de ellos, ¿verdad? Que no fuesen incluso destruidos en el desierto. ¿Cierto que sí? Podemos ver también en la Escritura que cuando Goliat, el gigante Goliat, desafió al pueblo del Eterno, ¿verdad? Antes de que David lo venciera, que fue posteriormente el rey David, también él retó al pueblo de Israel durante 40 días, retando al pueblo de Israel, diciendo maldiciones en contra del pueblo de Israel, blasfemando en contra del nombre del Eterno, ¿verdad? Fueron 40 días, ¿verdad? ¿Y cuál fue la consecuencia? Que el poder del Eterno se manifestara a través de David, el que fue posteriormente rey, y matar al gigante Goliat. Y asimismo, el ejército del pueblo de Israel ir tras el ejército de los filisteos y asimismo destruirles, ¿verdad? Esa fue la aflicción, la consecuencia, ¿verdad? Fueron 40 días, ¿cierto? Lo que dice la Escritura acerca de esto, ¿verdad? Asimismo, cuando estuvo el tiempo de los profetas, ¿verdad? Que el profeta Elías, ¿cierto? Estaba huyendo por su vida porque estaban matando a los profetas, ¿verdad? Dentro del pueblo de Israel, la casa de Israel, después se dividió el reino, ¿verdad? Y la casa del norte comenzó a hacer lo que al Eterno no le agradaba, adorar otras cosas, adorar otras cuestiones, a vivir de cualquier manera, en la inmoralidad, en desobediencia al Creador y a perseguir a los profetas del Eterno, ¿verdad? Lo cual también nos dice la Escritura que cuando el profeta Elías huyó para salvar su vida, y que se sintió solo en cierto momento porque estaban tras él, ¿verdad? Dice la Escritura que fue alimentado por un ángel del Señor, ¿verdad? Vino un ángel, le alimentó, y asimismo el profeta Elías pudo levantarse, y que fueron 40 días y 40 noches que el profeta Elías le tocó caminar para llegar al monte de Horeb, el monte del Señor, para tener un encuentro con el Señor en este monte, ¿verdad? Podemos ver que también fueron 40 días y 40 noches que el profeta Elías caminó para llegar al monte y asimismo tener un encuentro con la presencia del Eterno, ¿verdad? Algo muy parecido, igual, 40 días, 40 noches. También el profeta Jonás, cuando el Señor llamó al profeta Jonás para que fuera a Nínive, ¿cierto? Y le diera un anuncio que venía de parte del Eterno, sabemos muy bien la historia, que el profeta Jonás no quiso, en su momento, se subió en una barca, se fue a otro lugar y no quiso, pero que vino una consecuencia, ¿verdad? Vino una aflicción para su vida por haber desobedecido a la palabra del Señor, lo que el Eterno le había mandado a hacer, ¿verdad? Lo que el Eterno le había mandado a decir, ¿cierto? Y que podemos muy bien y también hemos conocido la historia, hemos entendido la historia del profeta Jonás, ¿verdad? Lo que pasó con él, la tormenta que se levanta en medio del mar. Saben después que es por medio de él, porque él no obedeció al Dios de Israel, al Todopoderoso. Lo tiran al mar, se lo traga un gran pez, dice la Escritura,
pero que él estaba vivo, el pez se lo pasó entero y lo tenía vivo dentro de su organismo, ¿verdad? Y que podemos ver que aún en medio de ese lugar donde se encontraba el profeta Jonás por haber desobedecido al Creador, dice la escritura que el profeta Jonás se arrepintió de corazón ante el Creador, ¿verdad? Dice la escritura que el profeta Jonás suplicó al Eterno, se humilló al Eterno, rogó por él, ¿verdad? Y que tuviese el Eterno misericordia por él, ¿verdad? Y el Eterno tuvo misericordia, ¿verdad que sí? 3 días, dice la escritura, 3 días, 3 noches, duró en el vientre del pez y después el pez volvió y lo sacó entero, ¿verdad? Y llegó a la playa donde tenía que llegar. Llegó cerca del lugar donde tenía que ir a dar la palabra que el Eterno Dios le dijo, ¿verdad? Pero que el Eterno aún en medio de la desobediencia del profeta Jonás tuvo misericordia, ¿verdad? Y que el profeta Jonás fue a Nínive a dar la palabra, el mensaje que venía de parte del Creador para con ellos. ¿Por qué? Porque era una ciudad bastante desordenada, inmoralmente desobediente, ¿verdad? Nínive no era una ciudad del pueblo de Israel, no pertenecía al pueblo de Israel, ¿verdad? Era una ciudad pagana, podríamos decirlo, una ciudad que tenía costumbres, tradiciones y cuestiones, tanto que eso le ofendió al Eterno, desagradó a los ojos del Eterno y les dijo, les doy cierto plazo, en tantos días los voy a destruir. Ve Jonás y diles, ¿cierto? Y dice la escritura que fue 40 días que Jonás anunció que sería destruida en 40 días esa ciudad de Nínive, ¿verdad? Y que de un momento a otro, al principio algunos como que se burlaban, este parece un loco, un charlatán, este como que... Pero ya después de que él siguió y siguió y siguió y siguió anunciando y iban contando los días y se acercaba la hora y el tiempo, la gente comenzó a preocuparse, ¿será cierto? No, esto parece cierto, el hombre sigue hablando y sigue insistiendo. El hombre sigue dando que en tantos días el eterno Dios de Israel va a destruir esta nación. Tanto que el mismo rey de esa nación tuvo que oír, le llegó el rumor a sus oídos y poder obedecer a lo que el Eterno estaba hablando a través del profeta Jonás. Y fue tanto que el mismo rey dio la orden en toda la nación que todos se humillaran ante el Dios de Israel, que todos se vistieran de cilicio, lo cual esta palabra cilicio quiere decir aflicción, y lo cual es un traje que más o menos, ese traje era como, no era un traje especial, era un traje de lo más feo, era, podríamos decirlo como con costales, con algo así. Era un traje que lo cual representaba la aflicción, cilicio. O puede ser un traje de otro material, pero era un traje que representaba eso, aflicción. Cilicio, ¿verdad? Y dice que mandó a vestir a todos de cilicio, mandó a todos a hacer ayunos, incluso hasta los animales. Toda persona, todo ser humano y aún los animales hiciesen ayuno y se vistieran de cilicio y se arrepintieran ante el Dios de Israel, de sus transgresiones, de sus pecados, de todo, de las faltas, ¿cierto? Y que se arrepintieran y asimismo obedecieran al Dios de Israel. Y todo el mundo comenzó a vestirse de cilicio, a hacer ayuno, a hacer clamor, a suplicar al Dios de Israel que les perdonase, que no los fuese a destruir, a suplicar y a rogar y en clamor y sinceramente al Dios de Israel, ¿verdad? De que iban a dejar ese mal camino y esa mala vida que era abominación ante los ojos del Creador. Y que todos muy bien conocemos la historia, que el Dios Todopoderoso, después de que Dios edictó que los iba a destruir en tanto tiempo, al ver a esas personas allá postradas rogando misericordia, no los destruyó. Tuvo misericordia el Señor, ¿verdad? Porque vio en el corazón la sinceridad de ellos, la aflicción en su corazón, en su vida, el agradar al Señor, ¿verdad? Y aún así el Señor tuvo misericordia y no los destruyó, ¿verdad que sí? Entonces debemos entender qué equivalen estos 40 días, desde el primer día del mes sexto hasta el día 10, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con lo que yo le estoy diciendo. Esta fiesta de Yom Kippur, día de expiación, tiene que ver, o día de aflicción, tiene que ver con todo esto que estoy hablando desde la escritura, ¿verdad? Lo cual
son 40 días de preparación, son 40 días de volvernos al Señor de corazón, son 40 días de purificarnos físicamente, espiritualmente, ¿verdad? Este tiempo, ¿cierto? Este tiempo, precisamente este tiempo, esta festividad bíblica y este tiempo es un tiempo de que haya un cambio en nuestra vida, un cambio radical. Señor, yo sé que soy imperfecto, sé que hice esto, sé que hice lo otro, sé que hice aquí, sé que estoy haciendo esto, sé que estoy caminando en este pensamiento de vida o en esta vida estoy llevando y sé que te estoy ofendiendo, estoy haciendo lo incorrecto, mis actos, mis actitudes, mi forma de ser es abominable ante tus ojos. Bueno, este tiempo es un tiempo para cambiar, es un tiempo para reconocer ante los ojos del Creador, ¿verdad? Ser sinceros con el Señor en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra forma de ser, ¿verdad? Es un tiempo de entrega al Señor, un tiempo de clamor, un tiempo de súplica y un tiempo de obediencia al Señor, de obediencia a su palabra, de obediencia a sus mandamientos. Esto es un tiempo para eso, ¿verdad? Precisamente es un tiempo para eso. Podemos entender también, ¿verdad? Que este número 40 que ha representado todo esto, ¿verdad? También representa una letra hebrea, del alefato hebreo, lo cual viene siendo el alfabeto en nuestro idioma español, en hebreo es el alefato, o el aleph bet, ¿verdad? Aleph bet. Lo cual esta letra, las letras del alefato hebreo, ¿verdad? Son letras y cada letra tiene su valor numérico. No es como el español o como los demás idiomas, que tiene su alfabeto y aparte tiene sus números. No, el alefato hebreo tiene sus letras y cada letra tiene su significado, ¿cierto? Cada letra tiene su forma, su nombre, sus significados, lo cual no es un solo significado, una letra representa muchas cosas, muchos significados, y así a la vez esa letra tiene un valor numérico, cada letra, ¿verdad? Y que precisamente el número 40 en el alefato hebreo, la letra hebrea, representa la letra men, ¿verdad? Se llama así, la letra men, lo cual vendría siendo como la letra M en el alfabeto español, ¿verdad? Lo cual es la letra men en, en el alefato hebreo, ¿verdad? Lo cual les voy a mostrar por acá. Esa es la letra men en el alefato hebreo, ¿verdad? Es esa. Y esa letra representa el número 40, ¿verdad? Esa letra. Lo cual esa letra significa en hebreo, significa aguas, significa fuente de sabiduría o fuente de agua, ¿verdad? Tiene varios significados esa letra. Como ven, la letra men tiene dos formas, ¿verdad? La que está aquí, a este lado, pegado aquí al orillo, ¿verdad? Esa se llama la letra men, ¿cierto? Abierta. Es una letra abierta. Y la otra, como pueden ver, es una letra que está totalmente cerrada, ¿verdad? Lo cual, la letra men abierta se utiliza siempre al comienzo de las palabras en hebreo. Siempre se va a encontrar de esa forma, ¿verdad? La men cerrada, esta letra que está totalmente cerrada, siempre se va a encontrar ¿cómo se dice? Va a ser siempre la última letra de las palabras en hebreo, ¿ya? Es la última letra. La una es al principio, al comienzo de las palabras, la otra cerrada es al final de las palabras en hebreo, ¿verdad? No en español, en hebreo, ¿verdad? Entonces, siempre se usa al comienzo de la palabra, la primera, la abierta, y la otra siempre va a ser al final, como ya lo dije, ¿cierto? Esta letra abierta, esta men que es abierta, representa una corriente de aguas que fluyen, ¿verdad? O que corren, o que se ondean, corrientes de agua, fluir, ¿verdad? Y la men cerrada representa una corriente de agua subterránea, ¿verdad? Eso representa.
La letra Men abierta también representa la fuente de la sabiduría, de la instrucción del Eterno, la Torá, la palabra del Señor que fluye, ¿verdad? Como dice el Salmo capítulo 1, ustedes lo pueden leer, tomar apunte, leerlo cuando tengan tiempo en su casa. Dice que el hombre que se deleita en la ley o en la Torá es la palabra hebrea que es correcta allí, pero se traduce en las Biblias como la ley, ¿verdad? El hombre que se deleita en ella, dice la Escritura, y que en ella medita de día y de noche en las instrucciones del Señor, ¿cierto? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Es decir, que esa persona que se deleita en la palabra del Señor, en las instrucciones, en los mandamientos del Señor, y en él medita de día y de noche, y no solamente que medite de día y de noche, sino que pone en práctica esos mandamientos del Señor a su vida. Dice la Escritura que es como ese hombre viene a ser como ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua, dice el Salmo capítulo 1, ¿verdad? Lo cual ese árbol, es decir, en pocas palabras, va a ser un árbol bendecido, próspero. Tiene una corriente de agua que fluye a su alrededor, ¿verdad? Lo cual va a producir en ese árbol frutos, vida, va a producir que ese árbol no se marchite, sino que, y como dice la Escritura, todo lo que haga este hombre prosperará. Es decir, en pocas palabras, tendrá una vida bendecida en todo sentido, la paz del Señor sobre su vida, sobre su casa, sobre todo lo que haga. ¿Por qué? Porque es un hombre que se deleita en los mandamientos del Señor y que asimismo los pone en práctica para su vida, y ese es el resultado de esto, ¿verdad? Eso representa corrientes de agua que fluyen, ¿verdad? Lo cual la otra palabra que representa es libertad. Trae libertad a nuestra vida. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado, de la transgresión. Ya no estoy bajo la maldición del pecado que me acecha, que me condena, sino que trae libertad, ¿verdad? Me hace libre. Puedo ser una persona libre en el sentido no de libertinaje para vivir mi vida de cualquier manera porque soy libre, sino libre en el sentido de que ya no estoy atado al yugo del pecado, ¿verdad? Ya no mora en mí el pecado, y aunque soy humano e imperfecto y puedo cometer errores, ¿verdad? Quiere decir que esa libertad del Señor me trae paz, me trae abundancia a mi vida, me trae salud, me trae bendición. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres de todo pensamiento cerrado, libre de toda cuestión que quiera colocarme venda en mis ojos y no me dé cuenta de las cosas, ¿verdad? Y es una palabra muy amplia, lo cual también esta palabra, men, en hebreo, significa fertilidad, es decir, que todo lo que emprendo va a prosperar, todo lo que haga va a producir, ¿verdad? Va a haber bendición en mi vida. A eso se refiere esta palabra, ¿verdad? Y que va unida al número 40, ¿verdad? La otra, la que es cerrada, también representa, esa que está cerrada, representa un vientre femenino, representa un vientre, ¿cierto? Y que también representa cosas, representa un vientre gestante, ¿cierto? Que está cerrada, representa muerte, esclavitud, ¿verdad? Representa eso, representa fertilidad, representa un vientre, un útero incluso de la mujer representa esa letra hebrea, pero que a la vez representa esclavitud y representa muerte. Entonces hay que entender esto, ¿verdad? Es muy bueno que podamos ir entendiendo, ¿verdad? Lo cual al principio de la creación podemos ver, ¿verdad que sí? Lo que venía diciendo, el diluvio en la tierra, esa letra men representa fuente de agua, fluir de agua, ¿verdad? Como lo dije allá. Y que el diluvio sobre la tierra cubrió toda la tierra, ¿verdad? Que la tierra estaba siendo purificada de toda la maldad, ¿cierto? La tierra estaba siendo purificada, lo cual esa purificación sobre la tierra, ¿verdad que sí? Representa también el bautismo como se conoció dentro de muchas comunidades cristianas, ¿verdad que sí? Lo cual en hebreo significa tevilá, bautismo.
viene del griego bautismo, baptizo, pero que del hebreo es tevilá, y que esta palabra tevilá significa inmersión, ¿verdad? Inmersión o sumergirnos en aguas, quedar totalmente cubridos por aguas, representa eso que hubo en el diluvio. Por eso la tierra, cuando fue totalmente cubierta por agua, fue purificada. ¿Por qué? Porque el bautismo, podría hablar en estos términos para que lo entendamos, cuando soy sumergido por aguas, representa purificación física y aún espiritual, representa inmersión, purificarme, ¿verdad? El agua purifica, ¿cierto? Lo cual precisamente esto representa a Yeshua, nuestro Mesías, Jesucristo como lo conociste. Yeshua, cuando creo en Él, cuando lo acepto como mi Señor, como mi Salvador, como el que me redime de mis transgresiones, ¿verdad? Como el Cordero del sacrificio perfecto para el perdón de los pecados del pueblo de Israel, y aún de los gentiles que asimismo vengan y entren a ser parte del pueblo de Israel, de todo el que se una, ¿verdad? Esto representa precisamente esa purificación del diluvio, representa el bautismo, la inmersión, el purificarnos a través de los méritos de Yeshua o el nombre de Yeshua, ¿verdad? Representa esto, ¿verdad que sí? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque Yeshua es el sacrificio de expiación por el pecado del pueblo, ¿verdad? Podemos ver que en esta fiesta de expiación, y que aunque está conectada con la fiesta de primavera del calendario bíblico, ¿cierto? Como se llama la Pascua, Pascua, Pesaj, ¿verdad? En hebreo, y que esta fiesta viene siendo lo mismo, viene conectada con esta, pero que tiene algo de cierto grado de diferencia y que podemos entenderlo. Porque la fiesta de Pesaj fue cuando el eterno Dios, antes de sacar al pueblo de Israel, les dijo: maten a este cordero, maten un cordero, ¿verdad? Y coloquen la sangre del cordero en las puertas de sus casas para que el ángel de la muerte no entre a sus casas, ¿cierto? Y no les haga daño, sino que pase de largo. Y así lo hizo el pueblo de Israel, un poco antes de salir de Egipto, ¿verdad? Y que precisamente la fiesta de Pesaj representa a Yeshua, nuestro cordero, ¿verdad? Que fue sacrificado en el madero, y que esa sangre del cordero ha sido derramada sobre sus hijos, sobre el pueblo de Israel, sobre todo aquel que le acepte, que le recibe, que es perdonado a través de Yeshua, ¿verdad? Que es sumergido en las aguas, purificado en aguas a través de Yeshua. Eso representa la fiesta, y que es algo que esta fiesta representa eso que pasó con el pueblo de Israel, que representa también a Yeshua como el cordero del sacrificio por la expiación, la sangre de Yeshua que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Pero que es algo que es con cada persona, es algo a nivel individual, de cada persona que acepta a Yeshua, de cada persona que es sumergida en aguas, de cada persona que decide obedecer los mandamientos del Creador y seguir el testimonio de Yeshua, ¿verdad? Pero que esta fiesta de expiación, que va a ser el día de mañana, comienza después del atardecer, no es personal con cada uno, ¿verdad? Así como en esta fiesta de Pesaj, sino que esta fiesta es colectiva. Esta fiesta representa cuando el sumo sacerdote entraba al tabernáculo de reunión, al servicio del Eterno, y presentaba el cordero, el sacrificio perfecto por el pecado de todo el pueblo. Mientras el sumo sacerdote entraba a presentar el sacrificio al Eterno, la ofrenda, todo el pueblo estaba afuera suplicando, clamando al Eterno para que todo el pueblo fuese perdonado de sus transgresiones, ¿verdad? Y que esto se hacía una vez al año, que era lo que estaba escrito en la Torá. ¿Cierto que sí? Y así como Yeshua lo hizo, una vez al año, una vez y para siempre, dice la Escritura, que vino y se manifestó como el Cordero sacrificado en el madero para redimirnos de las transgresiones, y lo hizo una vez y para siempre, presentándose no ante un tabernáculo o una construcción que haya hecho el hombre, sino subió arriba al cielo a presentarse ante el tabernáculo creado por el Eterno, ante el cielo del Eterno, y presentar a sí mismo esa ofrenda expiatoria por todo el pecado del pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Y es lo que sucede, pero que en este caso es algo colectivo, es algo que
Yeshua hizo por todo el pueblo de Israel y que esta fiesta representa algo colectivo, ¿verdad? Que representa al pueblo haciendo clamor y súplica para que Adonai, el Señor Todopoderoso, perdone la iniquidad, perdone el pecado y reciba la ofrenda, ¿verdad? Que reciba, que el Eterno tenga misericordia del pueblo de Israel y no sea destruido, sino que podamos purificarnos y asimismo seguir obedeciendo la palabra del Señor, agradando al Señor en todo sentido, ¿verdad? Entonces precisamente esto representa a Yeshua, el sacrificio expiatorio de la fiesta de expiación, la fiesta de Yom Kippur, ¿verdad? Asimismo representa a Yeshua, porque Yeshua le dijo a la mujer samaritana, cuando tuvo un encuentro con ella, Yeshua le dijo en Juan 4:24, le dijo, cuando le pidió a la mujer samaritana agua, ¿cierto? Y ella le dijo, no, pero judíos, samaritanos, no nos llevamos, no nos entendemos, ¿verdad? Mas Yeshua le dijo, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le darías, porque yo tengo un agua mejor, del cual es un agua que tú no volverías a tener sed, aunque Yeshua le estaba hablando en un sentido espiritual que podemos entender, ¿verdad? Porque Yeshua le dijo, más el que en Juan, en las cartas de los discípulos, en Juan, capítulo 4, versículo 14, le dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, le dijo Yeshua, sino que el agua que yo le daré sino que el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, dice, sino que el agua que yo le daré será en él, en esa persona, una fuente de agua que salte para la vida eterna. Es decir, él está hablando espiritualmente. Él está hablando lo que yo le voy a dar, ¿cierto? A esta persona que me ha aceptado de corazón, que ha comenzado a vivir a agradarme, ¿verdad? Que ha sido redimido a través de la sangre del Cordero, de Yeshua. Le voy a dar una fuente de agua de vida que sale de su interior. De su interior correrán ríos de agua de vida, lo cual no le va a provocarse jamás, hablando espiritualmente, ¿verdad? Lo cual va a traer paz a su vida en medio de la circunstancia, lo cual va a traer bendición a su vida, ¿verdad? Es lo que Yeshua está diciendo. Lo cual podemos entender que esto representa a Yeshua, estas letras representan a Yeshua, ¿verdad? La letra Men, la fuente de agua de vida, Yeshua mismo, ¿verdad? Lo cual es el sacrificio para la expiación, ¿verdad que sí? Lo cual podemos entender también, ¿verdad? Que cuando Yeshua es sumergido en las aguas, ¿verdad? Hace las inmersiones de Bilá o de inmersión de purificación, ¿verdad? Podemos entender que después de eso, Yeshua va al desierto, ¿verdad? Yeshua va al desierto cuando Juan le sumerge en aguas, ¿verdad? Lo cual Yeshua no se está bautizando por perdón de pecados, porque fue un pecador o transgresión, no, nada de eso. Eso es otra cosa, eso es algo profético y algo que estaba escrito en la palabra que tenía que pasar eso. ¿Por qué? Porque Juan, Yohanan, venía del sacerdocio levítico, ¿verdad? Era sumo sacerdote levítico reconocido bíblicamente desde el primer siglo por la descendencia de sus padres, ¿verdad? Era temeroso y fue enviado precisamente a preparar el camino al Señor, a Yeshua. Entonces ahí lo que estaba haciendo Juan era transferir el sacerdocio levítico a Yeshua, ¿verdad? Transfiriéndole el sacerdocio, ya no de la manera escrita como los sacerdotes levíticos, sino de la manera de Melquisedec, siendo sacerdote Yeshua ahora sumo sacerdote, no de acuerdo a la generación de los levitas, sino de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec, que Melquisedec bíblicamente fue sacerdote del Dios Altísimo, dice la Escritura en Génesis, y a la vez fue rey de Salem, ¿verdad? Fue rey de Salem, ¿verdad? Entonces fue sacerdote y rey. En este caso es lo que se estaba representando, Yeshua tomando el sumo sacerdocio representando al sacerdocio de Melquisedec y asimismo tomando esa posición, ¿verdad? De sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era quien presentaba la ofrenda del sacrificio,
era el que entraba al lugar santísimo a presentar la ofrenda del sacrificio. El sumo sacerdote era el único de la descendencia de Leví, pero que Juan estaba transfiriendo ese sacerdocio a Yeshua. Y ahora él siendo el sumo sacerdote, él podía entrar al lugar santísimo y presentar la ofrenda expiatoria, ¿verdad? Que fue lo que Yeshua hizo, el sacrificio, el cordero, y asimismo cuando Yeshua